Bien, amigos, pues bueno, si se quieren ir a ustedes al cine a ver una película que los va a dejar boquiabiertos con la reflexión, seguramente van a tardar unos minutos antes de poder articular la palabra o una pregunta que podría ser tú que hubieras hecho. Pues vayan a ver esto que se llama El día que todo cambió, una película que escribió Luis Arrieta, que protagoniza Luis Arrieta. La dirigió otra persona, pero bueno, siempre seguramente con esta idea tan clara de lo que quería contar. Y Luis, en primer lugar te saludo, pero esa idea clara seguramente tiene mucho que ver con, desafortunadamente, esta realidad tan violenta y tan turbia que a veces tenemos, muchas veces tenemos aquí en México, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y tú, Lalo, qué gusto saludarte. Gracias por esas buenas vibras por la película. Y qué bueno que ya la viste y que te tomó, o sea, que te dejó muy emocionado porque pues a eso vamos al cine, ¿no? O sea, y entiendo que no es una película que te emociona como estas películas, estas comedias románticas o hacia emociones un poco más bonitas, por así decirlo, ¿no? O sea, es una peli muy tensa, y de lo que hablabas de la realidad en la que vivimos, pues sí, o sea, al final el guión está inspirado en algo que me pasó a mí, o sea, yo salía de un restaurante, con mi expareja, muy como sucede en el guión, un día cualquiera, y a media cuadra de mi casa nos asaltaron, nos pusieron pistolas en la cabeza. A ella la empezaron a toquetear, yo como que levanto la cabeza y como que, porque ella está como diciendo, no me toques, entonces yo levanto y me meten un cachazo en la cabeza y alcanzo a ver la mirada de los dos tipos que nos asaltan que traían dos hoodies, que pues se ven jóvenes, y también se ve que tienen miedo o sea, en su mirada, ¿no? Y bueno, ya se fueron, afortunadamente solo se robaron las cosas y no pasó a mayores, como en la película, que ahí sí, pues es terrible lo que pasa, pero pues me quedé con una sensación de impotencia, de enojo, pero de tristeza, de ganas de llorar y de insomnio. Y entonces, pues después de no poder dormir, digo, tengo que escribir algo y entonces escribo esta película como para explorar pues este acto, ¿no? Y explorarlo de todos los lados, ¿no? Porque los que verán la película no es que los asaltantes son los malos mi personaje es el bueno, no, aquí no hay buenos y malos, o sea, somos humanos que somos víctimas de una circunstancia, o resultado de una circunstancia, para no decir víctima. Este, y eso al final es un thriller, es una película de género, pero con un twist hacia el final como más humano, por así decirlo. Híjole, dices que los asaltantes no son malos. Quiero que eso lo vean y creo que es la finalidad. El público lo sabrá, ¿no? Y lo dirá si son buenos, si no son malos, porque híjole, es que esa realidad que vivimos en México nos hace pensar que sí somos buenos y malos, ¿no? Y muchas veces decimos, somos más los buenos y esos son los malos, los que están allá saltando, como estas personas que están acá. Antes de continuar con la plática, mencionabas ahorita también, Luis, algo de es que esta película no va para lo bonito. Pero es una película que te estremece y yo creo que esa es la gran función del cine, ¿no? El cine cuando te sientas en la butaca y te hace emocionarte, bueno, es el cine que funcionó, el que te llevó a un montón de reflexiones y a salir de allí con una plática como seguramente pasará con esta película. Hay una frase que inclusive cuando terminé de ver la cinta, Luis, me sonó mucho, algo que escribió Carlos Fuentes y que de hecho está en Mm. una lámina por allí en Campo Marte. Dice, qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte, que nos mata que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. ¿Qué pasa, no? Cuando nos matan a los que amamos, ¿uno qué hace? Y por eso menciono esa pregunta de, ¿tú qué hubieras hecho? No quiero spoilear tanto, pero seguramente todo esto surgió con esa misma pregunta que tú te hacías, ¿no? ¿Qué hubiera hecho si en ese asalto que viviste Sí, hubiera sido sí, diferente? sí, ¿qué hubiera hecho? No sé, o sea, o sea, lo que pasa en la película, obviamente, no le deseo a nadie que le suceda, ¿no? Obviamente investigué, o sea, llegué a hablar con personas que les pasaron cosas terribles en la vida, ¿no? Y ambos, o sea, toda mi investigación radicaba en tener respuestas que vemos en la película, que había unos que vivían mucho en la venganza y había otros que vivían en el perdón, ¿no? Y pues yo siento que es lo más normal, ¿no? O sea, yo creo que yo me movería en esos dos lados, en querer vengarme y hacer justicia con mi propia mano, y por otro lado decir, híjole, no sé si en esto me quiero convertir y no si esto me va a dar paz, ¿no? Ujú. Em, no, o sea,
parte del guión también está inspirado en un documental que se llama Los Humanos, donde a un papá le preguntan, esto es real, ¿no? Le preguntan, o sea, porque él es un papá que su hija fallece en un bombardeo saliendo de la escuela ante un grupo de talibanes, ¿no? Y entonces él se une a un grupo de padres que empiezan a fomentar como romper el círculo de violencia y fomentar la paz, ¿no? Entonces como que dice, yo al haber hecho esto me cuestionan, mucha gente me cuestiona por qué no me fui al otro grupo de padres, que más bien se arman y luchan y se van y matan a los talibanes, ¿no? Como para también, digamos, desaparecerlos, ¿no? Entonces él cuenta que mucha gente le reclama que quién es él para andar perdonando en el nombre de su hija, ¿no? Y él dice, bueno, ¿quién soy yo para andarme vengando y andar matando en el nombre de mi hija, ¿no? Entonces, y lo dice y está quebrado. O sea, al final, aunque él está yéndose por un camino de la paz, al mismo tiempo también él está destrozado, ¿no? O sea, entonces, no hay camino fácil, ¿no? O sea, yo no sé qué haría, la verdad. Y no sé qué haría ahora que soy papá. Cuando yo escribí ese yo no era papá. Ahora, o sea, si alguien toca a mi hija, híjole, o sea, ya se me pone aquí, o sea, me empiezo a sentir un nudo en Sí, la garganta. claro. No sé qué haría. Es bien difícil, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro es bien difícil también. Cuando vemos este tipo de historias es como cuando te acerca un poco a imaginarte y es como estas situaciones lo relaciono mucho, por ejemplo, cuando hay temblor de no corro, no grito, no empujo y lo cuando te tiembla, algo haces, ¿no? De eso. O sea, Sí, cuando sí, te sí, toque, sí, sí. desafortunadamente uno reacciona de una forma que no tenía previsto quizá. Exacto, o Y sea, eso es muy interesante lo que dices. No, es la primera vez que alguien lo dice de la película. Es que sí, o sea, creo que podemos estar preparados para recibir esa llamada donde te dicen algo terrible. Es decir, cuando a mí me avisen que mi mamá falleció porque estaba en el hospital, yo sabía, pero no, aún así cuando recibes esa llamada no estás preparado, no sabes cómo vas a reaccionar. Y bueno, el cine tiene la oportunidad de también mostrar eso, ¿no? me imaginaba ahorita también, Luis, bueno, hace rato y desde que veía la película en días pasados, ¿cuántas cuentas no hay en Twitter, bueno, ahora en X, que son justamente de cámaras de seguridad, de momentos en los que graban de cuando alguien hace justicia por propia mano contra Ujú. asaltantes, secuestradores, lo que sea, y tiene un montón de éxito esas cuentas, ¿no? Uno se queda pensando si de verdad estamos tan sedientos de venganza. Y ahorita lo que estabas comentando tú me hizo como mucho sentido de... Claro, también está esta otra parte, ¿no? Esta otra parte de la humanidad que dice, es que yo quiero romper con esto. Debe ser eso también bien difícil. Cuando tú les Sí, propusiste a los actores, a las actrices que participan acá, me imagino que hubo debates, ¿no? De qué hubieras hecho tú, qué sí, de hecho retroalimentación la película obtuviste. está generando ese debate. Yo tenía mucho miedo que el personaje iba a ser odiado, o sea, porque toma unas decisiones súper violentas, ¿no? Y al final, pues, nosotros como humanos, pues rechazamos en general por nuestros valores, por la sociedad, como la violencia, ¿no? Entonces, inclusive aunque parecería que está justificada esta violencia, pues el cuate empieza a hacer cosas que ya se salen de control, ¿no? Pero me ha sorprendido cómo la mayoría de las personas conectan con esa violencia, están con el personaje y solo no están, al final me han dicho que ellos hubieran ido inclusive más allá. O sea, no hubieran hecho lo que el personaje hace al final, ¿no? Que no voy a hacer ningún spoiler. Entonces, eso te habla de que esta es una emoción muy humana. O sea, es normal que si alguien toca a un ser que yo amo, yo tenga ganas de... Pero bueno, ahí entra la humanidad y entran los valores y entran la educación, todo, para no hacerlo. Pero está bien que sintamos eso. O sea, está bien. O sea, pues eso nos hace también animales y humanos. Obviamente ya vamos y no lo hacemos. Eso es otra historia. Entonces, es padre esta película porque nos hace conectar con ese lado y espero que el público no se sienta culpable de sentir eso. O sea, Qué porque ellos no van a interesante. hacer lo que hace el personaje, ¿no? Pero pues sí, pues sí. Yo insisto y regreso a la pregunta inicial, en este diálogo inicial es que esta película lo que nos genera es esto y qué bueno que exista este tipo de cine también porque nos plantea desafortunadamente en lo que estamos parados, ¿no? Estamos en un país muy violento, muertes en todos lados, cifras que a veces nos quitan lo sensible, o sea, cuando lo metemos todo en esto de todo es una cifra, pero cuando conocemos historias como esta que sí ocurren, decías, la película es un thriller, y yo me atrevería a decir que inclusive hasta de terror, porque esto sí puede ocurrir en nuestro país. Entonces, yo creo que lo importante es ir.
dejar salir las emociones, Luis, y sobre todo, pues agradecer que presentes este tipo de historias porque nos lleva a la reflexión. Sí, y no pelearnos con nuestras emociones más monstruosas y más obscuras, ¿no? O sea, también eso nos hace humanos, ¿no? Perfecto. Pues bueno, llega ya a las salas de cine y más o menos a cuántas salas llegará. Pues es un lanzamiento grande para una peli así tan arriesgada, 500 pantallas. Qué bueno, pues que todas las butacas estén llenas la primera El boca en semana boca, sobre todo el siempre. boca en boca, para que cuando estrene Dune en una semana después no tengan a dónde estrenar. Vámonos. Eso, que así Llévense sus sea. segundas partes a otro lado, caray. Sí, sí, sí. Ah. Te agradezco muchísimo, Luis. Gracias, Tila, cuídate. Hasta luego, nos vemos.